Hay un momento del día que casi todos ignoran. Un instante sagrado que ocurre justo cuando abres los ojos, antes de que tu mente se inunde de preocupaciones, tareas, miedos y distracciones. En ese breve espacio, cuando aún estás entre el sueño y la vigilia, tu alma está más receptiva, más conectada y más poderosa. Es allí, justo en ese despertar silencioso, donde se esconde un secreto que los sabios han conocido desde hace siglos. No es una técnica moderna, ni una fórmula mágica. Es una ley invisible, constante como la gravedad. Y si la entiendes y la aplicas, comenzarás a notar cómo el dinero, las oportunidades y la claridad empiezan a girar a tu favor. Napoleon Hill, uno de los pensadores más influyentes sobre la mente y la riqueza, lo dijo con claridad: el pensamiento es energía, y esa energía tiene frecuencia. Pero lo que casi nadie entiende es que al despertar, tu frecuencia está completamente abierta, como una tierra fértil esperando ser sembrada. Si plantas miedo, cosecharás escasez. Si plantas intención, fe y dirección, lo que obtendrás será completamente distinto. No es casualidad que muchas figuras espirituales se retiraban al amanecer para orar, meditar o simplemente estar en silencio. El rey David se levantaba antes del alba para buscar a Dios. Jesús se apartaba de la multitud para estar a solas con el Padre. Incluso en el Antiguo Testamento se habla de cómo el maná, el alimento sagrado, caía cada mañana fresco para alimentar al pueblo. Pero si no lo recogías a tiempo, se perdía. Todo esto señala una verdad oculta a simple vista. Lo que haces al despertar determina no solo tu día, sino también tu destino. Y sin embargo, la mayoría de las personas lo desperdicia. Toman el teléfono, se sumergen en noticias negativas, en redes sociales vacías, y alimentan su mente con caos antes de haber sembrado propósito. Imagina que cada mañana es una puerta, y detrás de esa puerta hay posibilidades infinitas. Pero tú decides con qué llave abrirla. Puedes elegir la llave del miedo, de la rutina automática, del estrés. O puedes usar la llave de la conciencia, de la intención, de la alineación espiritual. Y aquí es donde entra un principio poderoso. La primera imagen que sostienes en tu mente al despertar tiene el poder de moldear todo tu sistema nervioso. Si piensas en deuda, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro. Si piensas en gratitud, en propósito, en abundancia, tu cuerpo libera otra química más ligera, más creativa. Hill hablaba de la autosugestión como una herramienta para moldear la realidad. Pero no es repetir frases vacías. Es hablarle al subconsciente con emoción real, en el momento en que está más abierto. ¿Y cuándo es ese momento? Exacto, justo al despertar. Haz la prueba. No abras los ojos para volver al mismo día de siempre. Abre los ojos como si te despertaras en la vida que mereces. Respira profundo. Agradece incluso si no todo es perfecto. Escribe lo que deseas, aunque no lo tengas aún. Visualízate viviendo esa realidad. Siente cómo se vería, cómo sonaría, cómo olería. Y luego, quédate en ese estado por unos minutos. No necesitas una hora. A veces, 5 minutos bien vividos al amanecer valen más que todo un día en piloto automático. Porque es en esos 5 minutos donde alineas tu mente con lo divino. Y cuando lo haces, todo lo demás comienza a ordenarse. Hay una historia que no muchos recuerdan. José, hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos y terminó esclavo en Egipto. Pero incluso en prisión, cada día comenzaba con fe. Años después, se convirtió en el segundo hombre más poderoso del reino. ¿Qué cambió? Su actitud, su visión interna, su conexión con algo mayor que las circunstancias. José despertaba cada día con intención, incluso en medio de la oscuridad. Y eso es lo que distingue a los que transforman su vida de los que solo la sobreviven. La forma en que despiertas, el tono con el que hablas contigo mismo, las imágenes que eliges sostener, lo que decides creer antes de que el mundo te diga quién eres. Si al despertar te dices, estoy perdido, esto no tiene solución, tu mente se programará para el fracaso. Pero si dices, algo bueno viene, soy guiado, estoy creciendo, entonces todo tu sistema se reorganiza en esa dirección. No por magia, por frecuencia, por energía.
Por intención, esto no es religión, es diseño humano, es cómo fuimos creados. Incluso la ciencia lo confirma. Las ondas cerebrales al despertar están en un estado alfa, lo que significa que la mente es altamente sugestionable. Lo que piensas y sientes, en ese momento tiene un impacto mucho más profundo que en cualquier otra hora del día. Por eso es tan peligroso empezar el día reaccionando. Reaccionando al tráfico, al teléfono, al problema sin resolver. Comienzas desde el miedo y luego te preguntas ¿por qué el día va mal? Pero si comienzas desde la conexión, desde la visión, desde la fe, el día empieza a girar a tu favor. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real, con presencia, con emoción, con dirección. Porque todo gran cambio empieza en la primera hora del día, y esa hora te pertenece solo a ti. Hay quienes creen que la riqueza es una cuestión de suerte, de conexiones externas o de herencias pasadas. Pero los verdaderos sabios saben que la abundancia no se encuentra afuera, sino que brota desde adentro. No se trata de cuánto dinero tienes en este momento, sino de cuánta claridad tienes en tu mente y en tu alma. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa. Riqueza, poder, victorias en la guerra. Pero él pidió algo mucho más valioso, sabiduría. Y por esa elección, Dios le concedió no solo entendimiento, sino también riquezas más allá de toda medida. Este acto encierra un principio eterno. Cuando priorizas la mente y el espíritu, lo material te sigue como consecuencia. Hill lo decía en otras palabras. Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr, pero primero debe haber concepción. Debes ver dentro lo que quieres manifestar fuera. Y eso comienza cada mañana. Mucha gente busca dinero, pero lo hace desde la ansiedad, desde el miedo a la escasez. No se dan cuenta de que están atrayendo más de lo mismo. Es como intentar llenar una vasija rota. Pero si tu primer pensamiento al despertar es paz, dirección y propósito, tu energía cambia. Y cuando cambia tu energía, cambia tu realidad. Imagina a un agricultor que cada mañana siembra semillas con cuidado. No ve frutos al instante, pero tiene fe. Sabe que lo que planta hoy determinará su cosecha mañana. Así funciona también la mente. Lo que siembras al despertar crecerá durante el día, sea una emoción, una idea o una creencia. Y tú decides qué semillas plantar. Cuando haces del despertar un ritual consciente, estás entrenando tu sistema nervioso para responder al mundo desde la calma, no desde el caos. Estás enseñando a tu subconsciente a ver oportunidades donde antes solo había obstáculos. Y estás alineando tu voluntad con una fuerza superior que siempre está disponible, pero que no grita, susurra. Recuerda, Dios no impone, invita, no obliga, inspira, pero necesitas estar en sintonía para escuchar esa voz suave que te guía. Esa voz que muchas veces aparece justo después de abrir los ojos. Cuando todo está en silencio, Hill enseñaba que los pensamientos mezclados con emoción tienen poder creador. No basta pensar en riqueza, debes sentirla. No basta imaginar éxito, debes encarnarlo. Y el momento más potente para hacerlo es justo después de despertar, cuando la mente aún no ha sido contaminada por el ruido externo. Muchos millonarios espirituales y financieros tienen una rutina matinal sagrada. Algunos meditan, otros oran, otros escriben. Lo que tienen en común no es la técnica, sino la intención. Saben que esa primera hora del día no es para correr, es para alinearse. Porque cuando el alma está en orden, el mundo exterior comienza a reflejar ese orden. Y no es magia, es causa y efecto. Si riegas una planta cada día a la misma hora, crecerá firme y fuerte. Si solo la atiendes cuando te acuerdas, será débil e inconstante. Así es tu mente. Así es tu conexión con lo divino. Volvamos a Salomón. ¿Qué significa realmente pedir sabiduría? No es acumular datos, es entender el momento, ver más allá de lo evidente, tomar decisiones desde la calma. Cuando pides eso cada mañana, estás diciendo, no quiero solo sobrevivir, quiero entender. No quiero solo dinero, quiero propósito. Y cuando haces eso, el dinero llega. No porque lo persigas, sino porque lo atraes.
porque te conviertes en una persona que resuena con la prosperidad. Alguien que no teme dar, que no teme esperar, que no necesita probar nada a nadie. Pero esto no ocurre por accidente, ocurre por práctica. Y esa práctica comienza en el silencio del despertar. 5, 10, 15 minutos. No importa cuánto tiempo sea, lo importante es que sea real. Que no lo hagas por obligación, sino por convicción. Haz una pausa ahora y piensa, ¿cómo fueron tus últimos despertares? ¿Qué fue lo primero que pensaste, que sentiste, que dijiste? ¿Fueron palabras de poder o de preocupación? ¿Fueron pensamientos de gratitud o de queja? Porque ese momento, ese único instante, contiene una semilla, y lo que siembres, eso recogerás. Cuando comienzas el día desde la sabiduría, estás diciéndole al universo, estoy listo, estoy disponible, estoy dispuesto a crecer. Y el universo, como reflejo perfecto, responde. Y no se trata de negar los problemas, de fingir felicidad. Se trata de dirigir la atención con intención, de recordar que tú no eres lo que te ocurre, sino lo que decides hacer con lo que te ocurre. Y esa decisión comienza cada mañana. Pide sabiduría antes que riqueza. Pide claridad antes que resultados. Porque cuando tu mente está clara y tu espíritu está en paz, las soluciones llegan solas, las ideas fluyen, las personas correctas aparecen, las oportunidades se manifiestan. Y cuando eso sucede, ya no estás luchando contra la corriente. Estás fluyendo con la vida. Estás en tu camino. Y cada mañana, al despertar, será como regresar a casa. Hay un principio oculto que rige todo lo que atraes a tu vida. No es lo que deseas con fuerza, sino lo que toleras en silencio. Muchas veces decimos querer abundancia, pero en lo profundo aceptamos la escasez como algo normal. Decimos buscar paz, pero alimentamos pensamientos de culpa, miedo o enojo apenas abrimos los ojos. Tu realidad no se forma por tus palabras externas, sino por la energía constante que sostienes dentro de ti. Y esa energía muchas veces se instala al comienzo del día, allí, en ese despertar silencioso, sin testigos, donde solo tú y tu alma están presentes. En la Biblia encontramos un principio poderoso en el libro de Job. Él decía, lo que más temía, eso me sobrevino. No fue su deseo lo que lo atrajo, fue su temor, su emoción constante, su vibración más profunda. Y esto es algo que Napoleon Hill explicó de otra forma cuando habló del miedo, como el mayor obstáculo para la riqueza. El miedo no es simplemente una emoción, es una programación, una vibración baja que distorsiona tu percepción, limita tus decisiones y sabotea tu fe. Si te despiertas y lo primero que sientes es ansiedad por el dinero, tu día estará teñido por esa energía. Pero si te entrenas para reemplazar ese miedo por una visión clara, por una afirmación de poder, por una conexión espiritual, algo dentro de ti comienza a cambiar. No se trata de negar la realidad, se trata de transformarla desde adentro. Como cuando Jesús calmó la tormenta no gritando al cielo, sino hablando con autoridad al viento y al mar. Primero dominó su mundo interior y luego el exterior respondió. Cada mañana tú tienes ese poder. Tal vez no lo sientes, porque has vivido años en modo automático, repitiendo rutinas, pensamientos y emociones heredadas. Pero no estás aquí por casualidad. Estás escuchando esto porque hay algo dentro de ti que quiere despertar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Gil decía que la fe es o un poder activo o un obstáculo pasivo. No hay punto neutro. O estás alineado con la confianza en algo mayor, o estás gobernado por el miedo a lo que falta. Y esa alineación comienza con pequeñas decisiones diarias, como lo que haces en los primeros minutos del día. Haz este ejercicio. Al despertar, antes de moverte, respira profundamente 3 veces. No pienses en tus deudas, ni en lo que tienes que hacer. Piensa en quién quieres ser, en cómo se vería tu vida si ya estuvieras viviendo desde tu máximo potencial. Siente la emoción, aunque sea por unos segundos. Ese estado crea una nueva señal en tu cerebro, y con repetición, crea un nuevo destino. Es exactamente lo que hacía Daniel cuando estaba en Babilonia, rodeado de un imperio corrupto. 3 veces al día se arrodillaba, miraba hacia Jerusalén y oraba.
no por obligación, sino por visión. No importaba lo que ocurriera afuera. Él entrenaba su mente para recordar quién era y a dónde pertenecía. Por eso fue protegido en el foso de los leones, porque su espíritu ya había conquistado el miedo antes de que llegara el peligro. Y tú, aunque no estés rodeado de leones, estás rodeado de pensamientos salvajes cada mañana. Voces internas que te dicen que no puedes, que no es tu momento, que no es para ti. Pero ninguna de esas voces viene de tu esencia. Son solo ecos del pasado, y tú puedes elegir no escucharlos. Napoleon Hill nos enseñó que el subconsciente no distingue entre verdad y mentira. Solo acepta lo que repites con emoción. Así que si cada mañana repites tus miedos, ellos se vuelven tu verdad. Pero si decides repetir tu visión, aunque aún no la veas, poco a poco se convierte en tu realidad. La disciplina espiritual no es un castigo, es una llave, una forma de ordenar tu caos interior para poder recibir claridad exterior. Por eso Jesús decía, busca primero el reino y lo demás vendrá por añadidura. No era una metáfora, era una instrucción práctica. Conecta con tu esencia y lo externo se alinea. Cada vez que decides despertar con intención, estás reconstruyendo tu templo interno, ladrillo por ladrillo. Pensamiento por pensamiento. Es un trabajo silencioso pero poderoso. Y cada día que lo haces, tu energía cambia. Tu mirada cambia. Tu lenguaje cambia. Y el universo responde a esa nueva versión de ti. Esto no es una carrera. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo presente. De recordar cada mañana que tú no estás solo. Que hay una inteligencia divina guiando tus pasos. Si tan solo eliges escuchar. Y esa voz no está en el ruido. Está en el susurro. No está en la prisa, está en la quietud. Y si al despertar logras estar unos minutos en esa quietud, habrás hecho más por tu prosperidad que cualquier cantidad de trabajo, agitado y sin dirección. Porque la verdadera riqueza no es solo tener, es saber quién eres, saber por qué estás aquí, saber que todo lo que necesitas ya está en camino si decides alinearte con la verdad y no con el miedo. Y esa alineación comienza cada día con una sola decisión. ¿Cómo eliges despertar? Lo que haces en silencio determina lo que recibirás en público. Lo que piensas cuando nadie te ve moldea la vida que el mundo observa. Por eso el verdadero trabajo no es exterior, es interno y empieza con una palabra que para muchos es incómoda: disciplina. No hablamos aquí de disciplina como castigo o como rigidez sin sentido. Hablamos de la disciplina del alma, la que te despierta temprano para encontrarte contigo mismo, la que te empuja a elegir pensamientos que eleven, aunque sea más fácil quejarse, la que te enseña que los grandes resultados nacen de pequeños actos repetidos con fe. Napoleon Hill escribió que la autodisciplina es el puente entre el deseo y su realización. Puedes tener grandes sueños, intenciones nobles, pero sin disciplina. Todo se queda en intención. El deseo sin acción es solo una ilusión. Es como un barco sin timón, a la deriva. Pero cuando aplicas disciplina, tu energía se enfoca, y lo que antes parecía inalcanzable, comienza a tomar forma. La Biblia lo dice con claridad. El hombre inconstante es como las olas del mar, llevado por el viento de un lado a otro. No puede esperar recibir nada, porque la fe sin constancia es como sembrar sin regar. Y no importa cuán fértil sea la semilla, sin cuidado no germina. La autodisciplina es amor en acción. Es decirle a tu futuro, yo creo en ti tanto que hoy haré lo que debo hacer aunque no lo sienta. Es levantarte cuando preferirías dormir. Es meditar cuando la mente quiere distraerse. Es escribir tu visión cuando las dudas quieren ocupar tu espacio mental. No porque sea fácil, sino porque es sagrado. David, antes de ser rey, era pastor. Pasó años en el anonimato, cuidando ovejas, desarrollando habilidades que nadie veía. Podría haberse rendido, quejado, comparado, pero eligió ser excelente incluso en lo oculto. Y cuando llegó su momento, estaba listo. Porque la disciplina lo había formado antes de que la corona llegara a su cabeza. Así también ocurre con la prosperidad. No es que un día simplemente despiertes rico, pleno, sabio. Es un proceso de formación interior.
Y ese proceso requiere hábitos, enfoque, compromiso. Requiere decirle no a ciertas emociones que te arrastran. Requiere decirle sí a decisiones que aún no traen resultados visibles, pero que construyen tu esencia. Él decía que el enemigo más grande del éxito es la procrastinación. Esa voz suave que te dice mañana. Pero el mañana nunca llega si no tomas el control del hoy. Cada día es una oportunidad de acercarte a tu visión o alejarte de ella. No hay punto medio, o te expandes o te estancas. Y la expansión comienza con orden, orden en tus pensamientos, orden en tus prioridades, orden en tus emociones. La gente exitosa no es aquella que no tiene caos, es la que ha aprendido a mantenerse firme en medio del caos. Y eso se logra con práctica, con pequeños actos repetidos con intención y amor. Imagina tu mente como un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malezas. No porque las quieras, sino porque la naturaleza tiende al desorden cuando no se cultiva. Pero si lo riegas cada día con afirmaciones, con silencio, con oración, con lectura inspiradora, ese jardín se convierte en un lugar de poder, en un imán de oportunidades. La autodisciplina también es espiritual. Jesús se retiraba a orar solo en la madrugada, no porque lo necesitara Dios, sino porque lo necesitaba su humanidad, para recordar su esencia, para escuchar la dirección, para limpiar su mente antes de enfrentar las multitudes. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Cuando eliges establecer una rutina espiritual cada mañana, estás formando tu carácter. Estás entrenando tu alma para liderar y no ser liderada, porque el dinero no sigue a los que corren tras él. Sigue a los que están en paz, a los que tienen propósito, a los que caminan con dirección. La disciplina también es aprender a esperar, a confiar en los tiempos divinos, a no desesperarte cuando no ves resultados inmediatos, porque así como una semilla tarda en brotar, tus hábitos también necesitan tiempo para mostrar fruto. Pero cada vez que eliges actuar desde tu visión y no desde tu emoción momentánea, estás ganando. Y esa victoria es invisible pero poderosa. Es la victoria que te prepara para sostener la abundancia cuando llegue, porque no es suficiente atraer riqueza. Debes estar listo para manejarla, para usarla con sabiduría, para no ser dominado por ella. Y eso solo lo da la disciplina. En la historia del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, no fueron llevados directamente a la tierra prometida. Pasaron por el desierto, no como castigo, sino como preparación, porque necesitaban dejar de pensar como esclavos para poder vivir como libres. Y esa transformación solo ocurre con constancia, con días buenos y días difíciles, con obediencia a una voz interna más alta que tus emociones pasajeras. Tú también estás cruzando tu propio desierto. Tal vez no es físico, pero sí mental, emocional, financiero. Pero si cada día eliges dar un paso, despertar con intención, actuar con fe, sembrar con disciplina, tarde o temprano esa tierra prometida será tuya. Y cuando llegues, sabrás que no fue suerte. Fue el resultado de 1000 decisiones silenciosas, de 1000 batallas internas ganadas, de una disciplina espiritual que te conectó con la fuente de toda riqueza verdadera. Hay un momento en la vida en que todo se detiene, donde las excusas ya no sirven, las distracciones pierden sentido, y solo queda una pregunta. ¿Quién decido ser a partir de hoy? No lo que me pasó, no lo que me dijeron, no lo que me falta, sino lo que soy capaz de construir con lo que tengo ahora. Napoleon Hill lo entendió después de estudiar a los hombres más exitosos de su tiempo. Todos, sin excepción, tuvieron un punto de quiebre, un momento de oscuridad, de dolor, de silencio. Y fue allí donde tomaron la decisión que cambió sus vidas. No cuando todo era favorable, sino cuando parecía que nada tenía sentido. Porque en la presión nace el propósito, en la prueba se forja la fe. La Biblia también está llena de estos momentos. Abraham, llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés, enfrentando su pasado para liberar a un pueblo. José, traicionado y encarcelado antes de llegar al palacio. Todos fueron procesados antes de ser promovidos. Todos pasaron por la oscuridad antes de ver la luz. Y no fue casualidad, fue preparación.
Hoy tú estás aquí, y no es por azar. Estás escuchando esto porque tu alma está recordando algo que el mundo te hizo olvidar. Que fuiste creado con un propósito, que hay un llamado en tu vida, y que no necesitas tener todo resuelto para comenzar. Solo necesitas decir sí, sí al cambio, sí a la disciplina, sí a la fe, sí al proceso, porque la verdadera transformación no ocurre cuando cambian las circunstancias. Ocurre cuando tú cambias tu respuesta ante ellas, cuando eliges ver el rechazo como redirección, el fracaso como aprendizaje, la espera como entrenamiento. Él escribió que el fracaso temporal es muchas veces una bendición disfrazada, que aquellos que lo entienden y persisten son los que finalmente logran lo que otros solo sueñan. Y esa persistencia no es ciega, es guiada por una fuerza mayor, por una conexión espiritual que te recuerda, en medio del caos, que no estás solo. Hay una promesa antigua que dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa promesa no es para los perfectos, es para los dispuestos, para los que se atreven a buscar, a preguntar, a soltar el control y abrirse a una sabiduría superior, porque el dinero por sí solo no llena. La fama, sin propósito, se convierte en prisión. El éxito externo sin paz interna es una ilusión frágil, pero cuando logras alinear tus finanzas con tu fe, tu trabajo con tu llamado, tu disciplina con tu propósito, entonces entras en una nueva dimensión de vida, una donde no solo atraes abundancia, sino que sabes qué hacer con ella, donde no solo llegas alto, sino que permaneces allí con integridad. Y esa vida no es para unos pocos elegidos, es para todos los que decidan despertar, no solo con el cuerpo, sino con el alma. Los que digan, ya basta de sobrevivir, quiero vivir con intención, quiero dejar huella, quiero ser usado como canal de algo más grande que yo. Pero eso exige una renuncia, no a tus sueños, sino a tus excusas, no a tus metas, sino a tus miedos, no a tus deseos, sino a las versiones de ti que ya no te sirven. Aquellas que fueron necesarias en otro tiempo, pero que hoy te limitan. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es ser quien fuiste llamado a ser. Y esa identidad se encuentra en el silencio, en la oración, en la escritura, en los hábitos diarios que parecen pequeños, pero que abren puertas invisibles, en la decisión de no volver atrás, aunque el camino sea largo, en la certeza de que si Dios te trajo hasta aquí, es porque también te dará la fuerza para continuar. Cada uno de nosotros tiene una misión única, un mensaje que solo puede ser entregado a través de nuestra historia. Y no importa cuán rota creas que esté tu historia, Dios la puede usar. La ha usado desde el principio de los tiempos, con hombres y mujeres imperfectos, pero dispuestos, como tú, como ahora. Así que al cerrar este ciclo, no veas este momento como el final de un video. Véelo como el inicio de un despertar, una nueva forma de ver tu tiempo, tu dinero, tu espiritualidad, una oportunidad de construir desde hoy la vida que tu alma ya sabe que es posible. No porque sea fácil, sino porque vale la pena, porque vivir alineado, con propósito, con paz, es el verdadero tesoro. El resto es añadidura. Hoy es el día, ahora es el momento. La decisión está en tus manos.